Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a esta clase virtual en la cual vamos a empezar a desarrollar la unidad 1. Como ustedes conocen, estamos en la materia tecnología educativa, la cual nos va a permitir conocer las herramientas necesarias para poder tener el soporte para desempeñar nuestras actividades como docente. Y dentro de la unidad 1, nosotros podemos observar que hay dos subunidades, que es las computadoras y los programas o software. En este caso vamos a hablar sobre las computadoras. Entonces vamos a tratar este tema importantísimo, que aunque es muy conocido por todos nosotros, pero nos va a servir para tener un mejor conocimiento de lo que es una computadora. Bueno, en este momento voy a compartirles la pantalla para que puedan observar. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la clase. Entonces vamos a ver qué es la computadora. Entonces en esta clase vamos a revisar el concepto, clasificación, que es un hardware, cómo procesa datos, sistema de los procesos de datos, que es un software, procesamiento de datos, características de la información y conclusiones. Entonces, ¿qué es la computadora? Es un aparato electrónico capaz de interpretar y ejecutar comandos. Como nosotros sabemos, una computadora es una herramienta muy importante dentro de la educación, ya que ahora todo se lo maneja a través de la computadora. Sin las computadoras o sin la tecnología no podríamos desarrollar nada, no podríamos hacer nada dentro de cualquier especialidad o cualquier actividad que nosotros desarrollemos. Como dice el concepto, no es un aparato electrónico, la computadora es algo tangible, es algo que nos va a permitir trabajar. Podemos observar que la computadora procesa información y también almacena información. ¿A través de qué? De entradas que las personas le desarrollan o le ingresan, ¿no? Entonces las personas van a ingresar todo tipo de datos y la computadora la transforma en información. Entonces, el concepto dice un aparato electrónico capaz de interpretar y ejecutar comandos programados para operaciones de entrada, salida, cálculo y lógica. Esta a su vez realizan los siguientes. Entonces dice, por su fuente de energía, mecánicos, electrónicos, analógicos y digitales. Entonces las computadoras pueden ser mecánicas, electrónicas, analógicas y digitales. Por su tamaño, macrocomputadoras, minicomputadoras, estaciones de trabajo, microcomputadora o computadora personal. Entonces cuando hablamos de macrocomputadoras son las computadoras grandes, ¿no? Que ya en la actualidad ya no se ven, ya no existen ese tipo de computadoras, más que en las empresas un poco antiguas, digámoslo así, donde podemos observar, tal vez como un tipo museo, podemos observar computadoras realmente grandes. Las primeras computadoras se decía que eran del tamaño de un edificio, donde nosotros podíamos hacer muy poco proceso de información, pero el tamaño era demasiado grande, emitían mucho calor y obviamente tenían que trabajar muchas personas en eso. Luego, con el paso de la tecnología, el tiempo, esto ha ido cambiando, ¿no? Como nosotros podemos observar ahora tenemos smartphones, tenemos celulares, donde podemos hacer todo lo que hace un computador actual. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que ver cómo van cambiando. Un mini computador también es una computadora personal muy pequeña en la cual nosotros podemos trabajar. Lo mismo que puede hacer un macrocomputador.
una estación de trabajo. ¿Qué es una estación de trabajo? Un lugar donde vamos a tener una computadora. Microcomputadoras o computadoras personales, que son las de la actualidad. Entonces, esta llamamos la clasificación de las computadoras. Se dice que las computadoras es la parte tangible o física del computador, ¿no? Entonces, allí vamos a encontrar todo lo que nosotros podemos observar y ver. Por ejemplo, si abrimos una computadora, dentro de ella vamos a encontrar un procesador, una memoria RAM, una memoria ROM, los puertos, paralelos, tarjeta madre, bus, disco duro, disco blando. Bueno, todo esto es la parte interna del computador. Es lo que muchas veces no observamos, pero están dentro del computador. De la misma forma, tenemos la pantalla, el teclado, el mouse, la impresora, el escáner, el fax modem, que son las partes externas, son las partes del computador que nos permiten trabajar, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos van a permitir desarrollar todas las actividades que nosotros hacemos con la computadora. La pantalla es donde observamos, es un dispositivo de salida, nos permite observar todo lo que nosotros procesamos en la computadora. Entonces, sin una pantalla obviamente no vamos a poder trabajar porque no vamos a poder ver. El teclado es el que me permite ingresar información a través de lo que yo ingreso, ¿no? De lo que yo testeo, todo eso me va a permitir hacer el teclado. El mouse es el que me permite ingresar los pulsos para que se muevan, ¿no? El mouse es ese puntero que ustedes ven en la pantalla, con el cual yo puedo, perdón, el mouse es el dispositivo, no es el ratón, el dispositivo externo con el cual yo muevo, pero eso me va a ingresar un movimiento en la pantalla que se refleja a través del puntero. Entonces, cuando yo quiera mover algo o apuntar algo, lo tengo que hacer con el mouse. La impresora es otro dispositivo de salida, de la misma forma me permite extraer información desde la computadora, en este caso cuando nosotros imprimimos algo, entonces allí la computadora me expulsa a través de la impresora. Ya transformado, ¿no? Transformado en un documento, en una hoja, donde yo puedo extraer lo que la computadora ayuda a desarrollar. El escáner me permite ingresar información de una forma digital a la computadora, por medio de imágenes o texto, ¿no? Entonces, todo lo que yo lo puedo ingresar por la computadora, tengo que utilizar un escáner. Y un fax modem, que eso actualmente ya no se utiliza, pero existía anteriormente, para yo poder ingresar información o enviar información a través del computador. Entonces, ahí está la clasificación, ¿no? Dispositivos periféricos de entrada, teclado, mouse, CD, etc. Dispositivos de almacenamiento, memorias, dispositivos periféricos de salida, la impresora, el monitor, el CD, etc. Y sistemas operativos. Entonces los de entrada son todos aquellos que me permiten ingresar información a la computadora. Los de salida son los que me permiten extraer información de la computadora. Los de almacenamiento, donde yo voy a guardar información en la computadora. Y los del sistema operativo es lo que me permite que la computadora trabaje, ¿no? Los periféricos de entrada, entonces vamos a ver, es una interfaz que permite la comunicación con el computador para ingresar un dato al mismo dentro de los cuales podemos mencionar. Teclado, escáner, discos flexibles, CD-ROM, cámara de video digital, mouse, lápiz electrónico, el joystick, modem. Los periféricos de salida. Entonces, estos son los que me van a permitir extraer todo tipo de información para obtener información de datos entre los cuales podemos mencionar, ¿no? La impresora, el monitor, el video, proyector, el disco flexible, el CD-ROM y el modem. Entonces vamos a ver qué es la RAM y qué es la ROM, que son siglas importantes que debemos conocer al momento de hacer una diferencia entre las memorias y debemos tener bien claro, ¿no?, cuál es la diferencia entre las dos. Por ejemplo, ¿qué significa RAM? Random Access Memory, que es una memoria de acceso aleatorio, o memoria de lectura y escritura. La ROM, ¿qué significa ROM? Read Only Memory, que es una memoria de lectura donde la información se almacena
para llevar a cabo las diferentes tareas. Esta información está grabada en el computador de manera permanente y se mantiene allí aun cuando el computador se apague. ¿Qué es el CPU? Es la unidad central de proceso, o sea, el corazón del computador. Esta contiene muchas piezas y dentro de las más importantes están la unidad de control y la unidad de procesamiento lógico. ¿Cuáles son sus funciones? Procesar las operaciones lógicas, matemáticas, controlar los procesos entre el computador y los periféricos, así como también las memorias. Entonces, ¿qué es el CPU? Es la unidad central de proceso, o sea, el corazón del computador. Esta contiene muchas piezas y dentro de las más importantes están la unidad de control y la unidad de procesamiento lógico. ¿Cuáles son sus funciones? Procesar las operaciones lógicas, matemáticas y controlar los procesos entre el computador, así como también las memorias. Entonces, como les decía, el CPU es la parte intangible del computador o todos los diferentes programas que pueden ser usados para tareas asignadas. Entonces, los programas son todo aquello con el cual el computador o el CPU va a trabajar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de CPU, recordemos que estamos hablando del procesador o del cerebro del computador. Muchas veces confundimos CPU como el aparato la caja que nosotros podemos observar. Comúnmente le llamamos CPU, pero recordemos que técnicamente el CPU es la parte interna o el cerebro del computador en el cual van a estar todos los programas. Entonces, este es el que va a desarrollar o va a programar o va a trabajar todo en base a algoritmos y por donde va a pasar toda la información que el computador va a desarrollar. Entonces, aquí van a estar anidados los programas. ¿Qué es un programa? Son conjuntos de instrucciones que el computador diseña para resolver problemas. Recordemos que en la actualidad existen muchos programas, existen demasiados tipos de software con el cual nosotros podemos trabajar. En la parte docente tenemos demasiadas herramientas que nos van a permitir hacer mucho más fácil las tareas con los estudiantes. Nos van a permitir desarrollar competencias con el cual yo puedo llegar mucho mejor al estudiante. Entonces la tecnología realmente va a ser algo fundamental con el cual yo voy a tener que trabajar para poder desarrollar y desempeñar mi actividad como docente y poder llegar a los estudiantes de una mejor manera, que hacerlo de forma presencial. Recordemos cuando trabajamos una clase de forma presencial es mucho más complicado utilizar la tecnología porque es una clase de estudiante a docente, pero en cambio ya una clase virtual tenemos herramientas con el cual nosotros podemos hacer una clase mucho más interactiva, ¿no? Con el cual podemos desarrollar mucho más nuestras competencias como docentes.
que es un algoritmo, un conjunto de procedimientos paso a paso para realizar una tarea. Entonces, todas las computadoras trabajan en base a algoritmos. Que eso no lo vamos a comprender ahora, pero son pasos que las computadoras siempre desarrollan para hacer las tareas. ¿Cuáles son los tipos de software más conocidos? Bueno, ahí están los software de traducción, que comúnmente utilizamos los traductores de idiomas, software de uso general, software de aplicaciones, software del sistema, software multiuso, software vertical y software a medida. ¿Cuáles son las fuentes de software? Elaboración propia, paquetes comprados, elaboración por contratos. Elaboración propia es cuando nosotros desarrollamos nuestro software, tenemos algún aplicativo para poder programar y lo hacemos. Paquetes comprados, obviamente hay licencias que debemos comprar para poder desarrollar y hacer nuestros propios programas, ¿no? Y elaboración por contrato, podemos contratar también programas ya realizados, pero obviamente nos toca pagar por ellos para poder utilizarlos. Entonces vamos a ver procesamiento de datos. Primero vamos a entender qué son datos, ¿no? Entonces los datos son información que pueden ser manipuladas, la cual puede ser de entrada, procesamiento y salida, entre ellos datos fijos, variables numéricos y alfanuméricos. Entonces todo lo que nosotros vamos a ingresar a la computadora son datos, recuerden. Todo lo que ingresamos a la computadora son datos. Entonces para que eso se convierta en información, ¿qué tiene que pasar? Entonces vamos a ver el concepto de información. Son características de los datos, los cuales mediante su proceso se permiten obtener el significado de lo que se requiere. Entonces todo dato se va a transformar en información una vez que ingresamos a la computadora. Entonces recordemos, no, eso es datos, viene el procesamiento de datos y eso se transforma en información. Entonces, ¿qué es el procesamiento de datos? Son las técnicas empleadas mediante programas que permiten manipular los datos para obtener resultados. Entonces la información en algún momento se va a transformar en resultados, pero tiene que pasar por un proceso. Entonces, este proceso se llama procesamiento de datos. Entonces recordemos, cuando ingresamos al computador se llama datos, eso tiene que pasar un proceso, se hace información, y esto obviamente vamos a obtener un resultado. Entonces eso se llama, todo el conjunto de esquemas se llama procesamiento de datos. Entonces ahí está el procesamiento, el ciclo de vida, ¿no? Instrucciones, primero la entrada de datos, hay unas instrucciones de procesamiento, una salida de información y registros de archivos. Entonces, como conclusiones tenemos, ¿no?, que la computadora, ¿qué es? Es una máquina capaz de procesar información, está compuesta por periféricos de entrada-salida y CPU. Entonces, hoy en el día, la tecnología cambiante, por ende surgen en el mercado computadoras con tecnología y herramientas más avanzadas. Entonces, recordemos que la tecnología nunca se va a detener, la tecnología siempre va a avanzar. Hoy sale una computadora, mañana ya salió la nueva versión, y así siempre va a pasar. Entonces recordemos que no podemos estancarnos, por eso siempre tenemos que estar en constante aprendizaje, en constante búsqueda de información, porque las personas que estamos en este mundo tecnológico no nos podemos estancar con lo que ya sabemos. Si hoy sabemos algo de computadores, ya mañana van a salir nuevas herramientas, nuevas tecnologías con las cuales nos vamos a encontrar. Y si no seguimos estudiando, no seguimos aprendiendo, todo el conocimiento que tenemos se va a volver obsoleto. Porque la tecnología no se detiene, la tecnología siempre continúa. La unidad de procesamiento lógico es la que realiza todas las operaciones necesarias para cumplir con una determinada tarea. O sea, se encarga de organizar, procesar cálculos y todas las tareas que un programa requiere. Entonces, toda computadora sin una unidad de procesamiento lógico sería una simple chatarra, porque no serviría para nada. Entonces, para que el computador funcione, debe tener una unidad de procesamiento, que es la que va a permitir desarrollar todas las tareas que hacen los computadores. Entonces recuerden, cuando nosotros ingresamos datos a la computadora, estos se van a transformar en información y luego vamos a obtener un resultado. Pero para eso yo necesito que la computadora tenga una unidad de procesamiento lógico. Como conclusiones, tenemos la velocidad del CPU, procesador, capacidad del disco duro, capacidad de las memorias, tarjeta de video, monitor e impresora.
Entonces, la velocidad del CPU está medida por el procesador. La capacidad del disco duro, eso se lo mide en las unidades de medida, ¿no? Por ejemplo, en megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes. Bueno, ya esos son diferentes capacidades que el disco duro tiene de almacenamiento. Actualmente estamos en los teras, ¿no? Por ejemplo, los discos duros ahora vienen de 1 tera, de 2 teras, de 4 teras. Entonces, dependiendo de la capacidad que nosotros vayamos a almacenar o el requerimiento que necesitemos, ¿no? De acuerdo a lo que estamos desarrollando, vamos a tener que conseguir los discos duros. Las capacidades de las memorias, dependiendo de la velocidad que querramos en nuestras computadoras, necesitamos la memoria, o dependiendo de la actividad que vayamos a desarrollar. Por ejemplo, si vamos a trabajar haciendo cosas de diseño gráfico, comúnmente necesitamos más memoria, porque los programas que utilizamos allí son más pesados, entonces vamos a tener que utilizar mucha más capacidad de memoria. Una computadora no va a funcionar o no va a desarrollar o procesar información con 1 GB de memoria que con 2 GB, va a ser diferente, ¿no? Si tenemos 2 GB de memoria, obviamente va a ser mucho más rápido el procesamiento de datos que si tenemos 1 GB de memoria. Pero como les indico, eso depende de lo que vayamos a hacer con el computador. Si solamente vamos a utilizar Word, Excel, PowerPoint, obviamente la memoria no va a ser muy indispensable porque van a ser tareas muy específicas y muy básicas. Pero si ya vamos a desarrollar tareas con programas un poco más fuertes como por ejemplo Photoshop, Dreamweaver y cosas así que ya me permiten que el computador utilice mucha más memoria, obviamente vamos a necesitar más memoria para que el computador sea un poco más veloz. La tarjeta de video, ¿para qué me sirve? Me sirve para proyectar. Digamos que yo necesito trabajar con 2 videos, entonces necesito dos monitores, entonces para eso me va a servir la tarjeta de video, para mejorar la capacidad del video que yo voy a tener. El monitor obviamente me va a permitir extraer toda la información de forma visible con el cual yo voy a trabajar para poder observar todo lo que hago dentro del computador, y la impresora, que es la que me permite extraer la información en forma de papel, ¿no? Al momento que yo quiera ya imprimir un documento, necesito tener una impresora. Entonces, esta ha sido la clase del día de hoy respecto a lo que es la computadora, que es la unidad 1 de mi materia. No sé si los participantes tengan alguna consulta respecto al tema. Son temas muy básicos que hemos tocado el día de hoy, los cuales yo creo que todos los conocemos, ¿no? Pero igual no está de más que los entendamos, que los estudiemos y los analicemos, porque de aquí parte todo, ¿no? De aquí parte, de la computadora parte todo lo que es la tecnología. Cuando nosotros ya empecemos a trabajar más a profundidad, vamos a ver ya qué son los programas, vamos a ver más adelante qué es el Internet, vamos a ver cómo se desarrolla ya un módulo más específico. Entonces todo ese tipo de temas los vamos a ver a más detalle en las siguientes unidades. Bueno, si no tenemos consultas al momento, de mi parte muchas gracias por su atención. Espero que esta clase haya sido para ustedes muy valiosa y que haya sido para poder entender un poco los conceptos. Si no tenemos consultas, muchas gracias por la atención. Espero verlos en la siguiente clase.